Supongamos que tenemos un bucle de radio B en el cual tenemos una corriente alterna I de t igual a I0 coseno de omega t. Esto va a ser un modelo para un dipolo magnético oscilante. Este dipolo magnético va a ser un M de t igual a pi b cuadrado I de t en z versor, y esto es igual a M0 coseno de omega t en z versor, donde M0 es igual a pi b cuadrado I0. Entonces tomamos el I0, estas dos cosas, y las llamamos M0. Ahí estábamos usando la fórmula del dipolo magnético para un bucle circular. Ahora vamos a necesitar los potenciales retardados, que eso es justamente lo que queremos calcular de este sistema. El bucle no tiene carga, así que el potencial eléctrico va a ser cero. Nos queda entonces qué pasa con el vector potencial magnético usando la fórmula que teníamos de los potenciales retardados. Esto es mu0 4pi integral de I de t. Ponemos I0 coseno de omega t menos r sobre c, todo sobre r de L'. Ahora observemos qué pasa para un punto R que esté justo arriba del eje X. Entonces A va a tener que apuntar en la dirección Y, simplemente porque las componentes X, si tomamos desde lugares simétricos con respecto a X, se van a tener que cancelar. Recordemos que la en principio tiene la dirección del dl o del I, y entonces utilizando este argumento de simetría podemos decir que para ese caso el A de RT va a ser igual a mu0 I0p 4pi inversor integral 0,2pi coseno de omega t menos r sobre c abajo r coseno de phi prima, que ahora vamos a decir quién es, de phi prima. Entonces, ¿qué hicimos acá? Sacamos este I0 con el mu0 4pi, mantuvimos el coseno y el r. Acá aparece este coseno de phi prima. Phi prima es el ángulo que hay entre el eje X y donde tengamos el dl. Y uno puede ver que ese ángulo es justamente el que nos va a dar la componente I del dl. Por eso es que en la integral aparece el coseno de phi prima. Ahora observemos este otro triángulo. Tenemos B, que es esto que va desde el origen hasta el dl, el R en verde, que va al punto de campo, y el R vector separación desde el dl al punto de campo. Este triángulo que está acá, le vamos a aplicar la ley de los cosenos utilizando este ángulo que va desde el R hasta el B, que está en este triángulo, que llamaremos psi. Entonces, de la ley de los cosenos tenemos que R es igual a raíz de R cuadrado más B cuadrado menos 2RB coseno de psi. Esto es la ley de los cosenos, generalmente se escribe con el cuadrado de este lado, pero a nosotros nos va a servir así para tener quién es el R vector separación en módulo. Ahora, volviendo al ángulo phi', que tiene que ver con el que está en el plano XY, y el ángulo θ, que es el que baja de Z, podemos escribir entonces que R es igual a R seno de θ X más R coseno de θ Z, y B es igual a B coseno de phi' X más B seno de phi' inversor. Entonces, el RB coseno de psi que tenemos ahí
se puede escribir como R escalar B, considerando el triángulo en el que habíamos visto, que acá estaba psi, R y B. Pero también podemos usar el R y el B que tenemos acá, apareciendo los ángulos θ y φ'. Por lo tanto, R, que es todo esto, escalar B, que es todo esto, lo único que tienen en común es la parte de X versor. Por lo que va a quedar que esto es RB, seno de θ coseno de φ'. Con esto reescribimos el R, que es igual a R cuadrado más B cuadrado menos 2RB seno de θ coseno de φ'. Ahora, de la misma forma que lo hicimos con el dipolo eléctrico oscilante, vamos a empezar a hacer aproximaciones. La primera aproximación es que B sea mucho más chico que R. Si vamos al gráfico, es que vamos a estar tomando justamente un bucle con radio muy chico y R va a estar muy lejos. Es razonable porque es parecido a lo que hicimos con el dipolo eléctrico, pedir que sea muy chico. Y la aproximación entonces que vamos a tener es muy parecida a la del dipolo eléctrico, pero en ese caso teníamos otra raíz, tenía otras cosas, pero la aplicación es la misma. Esto es hacer Taylor a primer orden. En ese caso era en D, que D era muy chico, para nosotros es en B. La aproximación que nos queda es que R es R 1 menos B sobre R seno de θ coseno de φ'. Y 1 sobre R también teníamos una aproximación que era tomar esto, dar vuelta del 1 sobre R y cambiar los signos. Esa es una segunda aproximación, pero que sale de lo mismo. Por eso está en el mismo caso. Entonces, acá nos va a quedar 1 sobre R, 1 más B sobre R, seno de θ, coseno de φ'. La otra aproximación también es sobre el coseno de omega t menos R sobre C. Acá también hacemos la aproximación del dipolo eléctrico, que era poner el R aproximado en el lugar donde teníamos el R dentro del coseno. Entonces la aproximación acá es coseno de omega t menos R sobre C más omega b c seno de θ coseno de φ'. Y luego usamos la propiedad trigonométrica sobre la suma, que hace que esto sea coseno de omega t menos R sobre C, coseno de omega b sobre C, seno de θ coseno de φ', menos seno de omega t menos R sobre C, seno de omega b sobre C, seno de θ coseno de φ'. La segunda aproximación, también parecido a lo que hacíamos con el dipolo eléctrico, es que B sea mucho más chico que la longitud de onda, que acá está representado como C sobre omega. Esto era porque omega venía de la relación con el lambda igual 2pi C sobre omega, ahí está el C sobre omega. Entonces en el fondo estamos diciendo que D, o en nuestro caso B, sea mucho más chico que lambda, la longitud de onda. La aproximación era para coseno de omega t menos R sobre C, y esa aproximación era lo que habíamos llegado antes, pero ahora, como tenemos que B es mucho más chico que C sobre omega, y acá aparece omega sobre C, esto es más grande que B, entonces todo este término se hará 0, haciendo que quede el coseno un 1, este nos queda solo, y acá lo que hacemos es, esto tiende a 0, pero para no perder todo este término, hacemos la aproximación de quedarnos con que el seno de x es parecido a x, es aproximadamente x, cuando estamos cerca del 0. Entonces nos quedamos con esto es 1,
y nos quedamos con lo que está dentro del seno y este seno de afuera. Es decir, que esto es coseno de omega t menos r sobre c menos, vamos abajo, omega bc seno de tita, coseno de phi prima, seno de omega t menos r sobre c. Acá trajimos las dos aproximaciones que vamos a usar y el a que teníamos, y justamente vamos a meter el 1 sobre r y el coseno, las dos aproximaciones. Nos va a quedar que a de rt va a ser aproximadamente un 0 y 0 b 4pi, un r que va a salir, inversor, integral 0,2pi de coseno de omega t menos rc, que lo tenemos ahí arriba, más b seno de tita coseno de phi prima, y esto tiene que ver con este término, el 1 sobre r es el que salió, y todo esto multiplica a lo que vamos a poner acá abajo, 1 sobre r coseno de omega t menos rc menos omega c seno de omega t menos r sobre c. Acá afuera queda el coseno de phi prima, y entonces esta es la aproximación donde juntamos esto con todo esto. Entonces lo que hicimos fue sacar este 1 sobre r y luego multiplicar esto por todo esto. Con respecto al 1 tenemos 1 por coseno y 1 por b seno de tita coseno de phi por el seno, acá, esto que está acá. Ese término está metido acá. Y se mezcla con el que tiene que ver con b seno de tita coseno de phi por el coseno, que también aparece. El término con b cuadrado, este contra estos dos, lo tirábamos, nos quedamos más con la aproximación a primer orden. Ahora, vamos a tener el primer término que va a ser 0, porque la integral 0,2pi de coseno de phi prima de phi prima, esto es igual a 0. Entonces nos estamos refiriendo a este primer término. El segundo término va a tener un coseno cuadrado de phi prima. La integral 0,2pi de coseno cuadrado phi prima de phi prima, esto es igual a pi. Con esto finalmente entonces nos va a quedar que a es igual a un 0 y 0 b 4pi r inversor. La integral de este daba 0, así que esto se va, y la integral de coseno cuadrado esto daba pi, así que vamos a tener un pi b seno de tita por 1 sobre r coseno de omega t menos rc menos omega c seno de omega t menos rc. Ahora vamos a usar que m0 era igual a pi b cuadrado y 0, por lo que acá vamos a tener m0 absorbiendo mu 0 y 0, perdón, b cuadrado, estos dos, y el pi, y nos queda mu 0, 4pi, asociamos ahora por un lado seno de tita sobre r, y después nos queda el 1 sobre r coseno de omega t menos rc menos omega sobre c seno de omega t menos rc. Y ahora en vez de poner inversor, vamos a poner fiversor. ¿Por qué vale eso? Bueno, porque nosotros habíamos tomado nada más que un eje de simetría, pero uno puede hacer el mismo análisis para cualquier eje de simetría y siempre va a quedar el correspondiente fiversor. Justo en X teníamos el Y, pero al cambiarlo vamos a tener siempre el fiversor. Una observación es
qué pasa en el límite estático cuando omega es igual a 0. Esto se va a hacer 1, esto se hace 0, y nos queda que el A es igual a M0 mu0 4pi seno de tita R, y acá tenemos otro R más, así que esto es R cuadrado y phi versor. Esto, que es el límite estático, es lo mismo que teníamos en magnetostática, mu0 m seno de tita 4pi R cuadrado phi versor. Finalmente tenemos la tercera aproximación, que es que R sea mucho más grande que C sobre omega. Esta aproximación también estaba en el dipolo eléctrico, que era la aproximación que además nos daba un orden, de que R era mucho más grande que lambda, mucho más grande que D, o en nuestro caso el B. De lo que teníamos, eso va a hacer que en este término gane el 1 sobre R y esto se haga 0. Así que A de R tita T nos queda con esta aproximación menos mu0 m0 omega 4pi c seno de tita sobre R seno de omega t menos R c en phi versor. Así que en conjunto con el potencial eléctrico, que era 0, el vector potencial magnético, nos queda esto, y estos son los potenciales para el dipolo magnético oscilante, que es muy importante.